El archivo que no debería existir, bajo las cúpulas de mármol del Vaticano, donde el eco de los pasos se confunde con siglos de plegarias. Existe un silencio más profundo que cualquier rezo. No es el silencio de la fe, es el silencio del secreto. Durante generaciones, se nos enseñó que los muros del Vaticano resguardan únicamente dogmas, evangelios y reliquias sagradas. Pero hay otra historia, una que no se predica desde los púlpitos, ni se escribe en catecismos. Una historia que vive encerrada en archivos sellados, bóvedas subterráneas y documentos que jamás han visto la luz pública. Hoy, ese silencio comienza a resquebrajarse. Existen testimonios, declaraciones veladas y coincidencias inquietantes que apuntan a una posibilidad que la humanidad apenas se atreve a formular en voz alta. La posibilidad de que el Vaticano no solo haya considerado la vida extraterrestre, sino que haya tenido contacto indirecto con información que confirma su existencia. No hablamos de ciencia ficción, hablamos de informes astronómicos antiguos, crónicas medievales, textos clasificados y observatorios oficiales que pertenecen, paradójicamente, a una de las instituciones religiosas más antiguas del planeta. El Vaticano posee uno de los observatorios astronómicos más antiguos del mundo, no uno simbólico, sino real, activo y moderno. Telescopios de alta precisión, astrónomos formados en ciencia dura y proyectos de observación profunda del cosmos. ¿Por qué una institución espiritual necesita vigilar el cielo con tanto rigor? La respuesta oficial habla de contemplar la creación divina, pero los documentos filtrados, las declaraciones ambiguas y ciertos archivos desclasificados cuentan otra historia. A lo largo de los siglos, monjes, sacerdotes y cronistas describieron fenómenos en los cielos que no podían explicar con el lenguaje de su tiempo. Ruedas de fuego, luces inteligentes, objetos que descendían del firmamento y seres descritos como mensajeros no humanos. Estos relatos no fueron descartados, fueron archivados, han clasificados, han sellados. Algunos terminaron reinterpretados como ángeles, otros simplemente desaparecieron de los registros públicos. Aquí surge la pregunta que incomoda al poder y sacude la fe tradicional. ¿Y si muchas de las visiones celestiales del pasado no eran manifestaciones divinas, sino encuentros con inteligencias no humanas? ¿Y si el Vaticano lo sabe desde hace siglos? Exaltos funcionarios de agencias espaciales han afirmado que el Vaticano ha sido consultado en momentos clave sobre la posibilidad de vida extraterrestre. Teólogos oficiales han declarado, sin negarlo del todo, que la existencia de otros seres inteligentes no contradice la fe. Pero estas declaraciones, cuidadosamente medidas, parecen preparar el terreno para algo mayor, algo que todavía no puede decirse abiertamente. Los archivos secretos del Vaticano, hoy llamados archivos apostólicos, contienen más de 85 kilómetros de estanterías, documentos que abarcan más de 1000 años de historia. Solo una fracción mínima es accesible al público. El resto permanece oculto, clasificado por razones que nunca se explican del todo. Entre esos documentos, según investigadores independientes, existen informes relacionados con fenómenos aéreos no identificados, observaciones astronómicas, anómalas y correspondencia privada entre el Vaticano y científicos de alto nivel durante el siglo XX. Si esto es cierto, entonces no estamos frente a una simple teoría conspirativa. Estamos frente a un conocimiento administrado, dosificado, guardado para un momento específico de la historia humana. Tal vez ese momento no sea el pasado. Tal vez sea ahora. Antes de continuar, escucha con atención. Si este tema despierta algo dentro de ti, si sientes que hay verdades que nunca nos contaron, suscríbete al canal, no para creer ciegamente, sino para explorar juntos lo que se nos ocultó durante siglos. Porque lo que estás a punto de descubrir no cuestiona solo la historia del Vaticano, cuestiona nuestra posición en el universo y prepara tu mente para una revelación que, quizá, aún no estamos listos para aceptar.
el Vaticano y su mirada fija en el cielo. Mientras el mundo imagina al Vaticano como una institución anclada al pasado, existe una realidad que rara vez se menciona. Desde hace décadas, la Santa Sede observa el universo con una atención que rivaliza con la de las grandes agencias espaciales, ACES. No como símbolo, no como metáfora, como ciencia real, activa y profundamente estratégica. En el año 1891, el Vaticano fundó oficialmente su observatorio astronómico. No fue un gesto romántico, ni un acto ceremonial. Fue una decisión deliberada. A lo largo del siglo XX, ese observatorio se modernizó. Se trasladó fuera de la contaminación lumínica de Roma y terminó operando desde Arizona, en colaboración directa con instituciones científicas de primer nivel, sacerdotes con doctorados en astrofísica, investigadores formados en cosmología, mecánica celeste y espectroscopía, todo financiado y avalado por la Iglesia. La pregunta vuelve a emerger, más incómoda que nunca: ¿por qué una institución espiritual necesita comprender con tanta precisión el origen del universo, la estructura del cosmos y la posibilidad de otras inteligencias? La respuesta oficial siempre ha sido prudente: comprender la creación para comprender al Creador. Pero esa explicación se resquebraja cuando se analizan ciertas declaraciones públicas hechas por altos representantes del Vaticano. Declaraciones que no niegan la vida extraterrestre, que no la descartan, que en algunos casos parecen aceptarla como un escenario inevitable. Un astrónomo jefe del Vaticano llegó a afirmar que la existencia de seres inteligentes en otros mundos no contradice la fe cristiana, y que, si existieran, también serían criaturas de Dios. Esta frase, aparentemente conciliadora, encierra un mensaje profundo. La Iglesia no solo contempla esa posibilidad, la ha integrado teológicamente, la ha pensado, la ha discutido internamente, pero hay algo aún más inquietante. Durante el siglo XX, en paralelo al auge de los avistamientos de objetos voladores no identificados, el Vaticano mantuvo correspondencia privada con científicos, astrónomos y autoridades de distintos países. No correspondencia espiritual, correspondencia técnica, observaciones compartidas, fenómenos celestes analizados con rigor. Estos intercambios jamás fueron publicados. En ciertos archivos históricos aparecen referencias a eventos celestes catalogados como anómalos, que no coincidían con cometas, meteoritos ni cuerpos conocidos. Fenómenos que se movían de manera inteligente, que cambiaban de trayectoria, que desafiaban las leyes físicas conocidas en su época. En lugar de divulgar estos informes, fueron clasificados, sellados, guardados bajo criterios que mezclaban ciencia y doctrina. Aquí es donde la historia toma un giro perturbador. Si el Vaticano sabía que algo no humano surcaba los cielos, revelar esa información habría sacudido los cimientos de la fe. Habría obligado a replantear el lugar del ser humano en la creación. La figura del hombre como centro del universo espiritual habría quedado cuestionada. Tal vez, por eso, el silencio fue la opción elegida. No se trató de negarse, trató de esperar a que la humanidad desarrollara la ciencia suficiente, esperar a que la mente colectiva estuviera preparada, esperar a que el descubrimiento no destruyera, sino transformara. Hay investigadores que sostienen que el Vaticano actúa como guardián de un conocimiento que no puede ser liberado de golpe, que administra verdades de forma gradual, como un médico que dosifica un medicamento poderoso. Demasiado pronto podría ser mortal, demasiado tarde inútil. Por eso, cada declaración pública sobre vida extraterrestre, desde la Iglesia, parece cuidadosamente calibrada. Nunca un sí absoluto, nunca un no definitivo, solo insinuaciones, puertas entreabiertas, lenguaje ambiguo que prepara sin revelar. Si este conocimiento existe, entonces no estamos frente a una conspiración improvisada, sino a una estrategia milenaria, una vigilancia constante del cielo, una observación silenciosa del universo,
y una espera paciente del momento adecuado. Si sientes que este misterio va más allá de simples teorías, si intuyes que la historia oficial siempre ocultó algo más, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación conecta estos archivos con antiguos textos sagrados, visiones prohibidas y relatos que podrían no ser simbólicos, sino literales. Los textos sagrados que miran a las estrellas. Cuando se examinan los textos sagrados con una mirada literal y no simbólica, algo inquietante emerge entre líneas. Relatos que durante siglos fueron interpretados como metáforas espirituales adquieren un nuevo significado cuando se los observa a la luz de la astronomía, la tecnología y la posibilidad de inteligencias no humanas. En los libros antiguos no se hablaba de naves ni de planetas lejanos. Se hablaba con el lenguaje disponible: fuego que descendía del cielo, truenos sin tormenta, carros luminosos que se movían entre las nubes, seres que no tocaban el suelo, voces que hablaban desde lo alto. Hoy, esas descripciones resultan inquietantemente familiares. El profeta Ezequiel describió una visión que ha desconcertado a teólogos y científicos por igual. Ruedas dentro de ruedas, objetos brillantes que se desplazaban en todas direcciones sin girar, un estruendo similar al de muchas aguas, una estructura metálica suspendida en el aire. Durante siglos se enseñó que se trataba de una visión divina, pero ingenieros modernos, al analizar el texto sin carga religiosa, han señalado similitudes perturbadoras con una nave tecnológica. El libro de Enoc, excluido del canon oficial, va aún más lejos. Describe viajes a los cielos, encuentros con seres luminosos, enseñanzas avanzadas sobre el cosmos y advertencias sobre el destino de la humanidad. No es casualidad que este texto fuera retirado. Su contenido era demasiado explícito, demasiado concreto, y sin embargo, una copia completa del libro de Enoc permanece archivada en el Vaticano. Aquí surge una conexión incómoda. ¿Por qué conservar textos considerados heréticos? ¿Por qué no destruirlos? Porque tal vez no eran herejía, tal vez eran incómodos. Existen referencias internas a documentos que analizan estos textos, no como mitología, sino como posibles registros históricos de encuentros con entidades no humanas. El Vaticano nunca lo ha confirmado, pero tampoco lo ha negado. El silencio, una vez más, habla más fuerte que cualquier declaración. Durante la Edad Media, numerosos artistas representaron escenas bíblicas donde objetos voladores aparecen claramente en el cielo, no como decoración, como elementos centrales de la escena. Pinturas conservadas en iglesias, museos y archivos vaticanos muestran discos luminosos, esferas flotantes y rayos descendiendo desde estructuras circulares. Durante siglos se dijo que eran símbolos, pero ¿símbolos de qué? Algunos investigadores sostienen que estos artistas simplemente retrataron lo que los textos describían, y que lo que los textos describían era real. Si el Vaticano interpretó estas narraciones como posibles contactos con inteligencias externas, entonces el impacto teológico habría sido devastador, porque significaría que la humanidad no fue visitada solo por mensajeros divinos, sino por observadores de otros mundos, seres avanzados, vigilantes, tal vez instructores, tal vez jueces. Esta posibilidad cambia todo. La figura del ángel se transforma. El concepto de cielo deja de ser espiritual y se vuelve físico. El universo deja de ser un escenario vacío y se convierte en un espacio habitado. No resulta extraño, entonces, que estos textos fueran relegados a archivados, encerrados en bóvedas, donde solo unos pocos tienen acceso. No por miedo a la mentira, sino por miedo a la verdad. Y aquí aparece la pregunta que incomoda incluso hoy. Si estas entidades existen, siguen observándonos. ¿El Vaticano lo sabe? Los archivos no solo registran el pasado, sino también el presente. Si esta revelación despierta algo en tu interior, si sientes que la historia humana está entrelazada con algo mucho más vasto,
Te invito a suscribirte ahora. Este canal no busca imponer respuestas, sino abrir puertas que fueron cerradas hace siglos, porque en la siguiente sección nos adentraremos en testimonios, filtraciones y declaraciones recientes que sugieren que este conocimiento ya no puede permanecer oculto. Filtraciones, testimonios y el miedo a decirlo todo. A diferencia del pasado, el mundo moderno ya no puede sostener el silencio con la misma facilidad. La información se filtra, las voces se cruzan y los muros que durante siglos protegieron los secretos comienzan a mostrar grieta. Es aquí donde los archivos del Vaticano dejan de ser solo un misterio histórico y se conectan con el presente de una forma inquietante. En las últimas décadas, exfuncionarios de inteligencia, científicos retirados y asesores gubernamentales han afirmado que la Santa Sede ha sido consultada discretamente en temas relacionados con vida extraterrestre, no como observadora pasiva, sino como depositaria de un conocimiento antiguo que otros no poseen. Estas declaraciones rara vez ocupan titulares, se diluyen, se minimizan, pero cuando se observan en conjunto, dibujan un patrón imposible de ignorar. Uno de los elementos más perturbadores es la actitud del Vaticano frente a los anuncios oficiales sobre fenómenos aéreos no identificados. Mientras gobiernos del mundo comienzan a reconocer públicamente la existencia de objetos que desafían la tecnología humana, la Iglesia no reacciona con sorpresa. No hay negación, no hay alarma, solo silencio prudente, como si nada de esto fuera nuevo. Teólogos cercanos a la curia han hablado, en conversaciones privadas, de una preparación interna, no espiritual, sino psicológica. Una adaptación lenta de la doctrina para un escenario que antes parecía impensable, la posibilidad de que la humanidad no esté sola. Y más aún, la posibilidad de que nunca lo haya estado. Existen testimonios de investigadores que aseguran haber visto documentos clasificados donde se analizan encuentros modernos bajo una óptica teológica y no científica. No se pregunta qué son esos objetos, sino quiénes podrían estar detrás. No se debate si existen, sino qué implicaciones tiene su existencia para la fe, el alma y el libre albedrío humano. Aquí aparece un miedo que rara vez se menciona, no el miedo a los extraterrestres, el miedo a la reacción humana. Aceptar oficialmente la existencia de inteligencias no humanas obligaría a reescribir conceptos fundamentales: la creación, la salvación, el papel de la humanidad en el universo, la idea de que somos únicos, elegidos, centrales para millones de personas. Esa revelación no sería liberadora, sería devastadora. Tal vez por eso, el Vaticano espera, observa, analiza, no para ocultar eternamente, sino para evitar un colapso espiritual global. Algunos sostienen que los archivos no contienen pruebas definitivas, sino algo más peligroso: evidencias parciales, indicios suficientes para saber que no estamos solos, pero insuficientes para explicarlo todo. Un conocimiento incompleto que, mal comunicado, podría generar miedo, cultos, pánico o fanatismo. Y sin embargo, el mundo cambia, la ciencia avanza. Los cielos ya no pueden ocultarse como antes. Satélites civiles, telescopios privados y tecnología accesible están revelando anomalías que antes solo veían unos pocos. El control del relato se debilita. Quizá por eso, en los últimos años, el discurso del Vaticano ha cambiado sutilmente. Se habla más del cosmos, de la vastedad del universo, de la humildad humana ante la creación, como si se estuviera preparando el terreno para una verdad que no puede permanecer enterrada para siempre. La pregunta final ya no es si existe vida extraterrestre. La pregunta es, ¿quién se atreverá a decirlo primero? ¿Y qué papel jugarán esos archivos cuando la verdad ya no pueda negarse? Cuando el cielo deje de ser un misterio, imagina por un instante que los archivos se abren, que las puertas selladas durante siglos finalmente ceden. No con un estruendo, sino con un susurro, un reconocimiento suave, medido, casi ritual. No habría invasiones,
no habría pánico inmediato. Solo una frase cuidadosamente elegidau, capaz de cambiarlo todo. La humanidad no está sola. En ese momento, el mayor impacto no sería científico, sería interior, porque la pregunta más profunda no sería quiénes son ellos, sino quiénes somos nosotros. Durante milenios, la humanidad se construyó a sí misma como el centro del relato, el punto culminante de la creación, el observador privilegiado del universo. Pero si otras inteligencias existen, si han existido desde antes de nuestra historia escrita, entonces nuestra identidad cambia. No perdemos valor, perdemos exclusividad. Y eso, para muchos, es más difícil de aceptar que cualquier amenaza externa. Tal vez por eso el Vaticano no teme a los seres de otros mundos, tal vez teme al vacío que se abriría en la mente humana, al comprender que no somos el centro, sino parte de algo inmensamente mayor. Los archivos del Vaticano, en esta lectura, dejan de ser un símbolo de censura y se convierten en un espejo, un reflejo de nuestra inmadurez colectiva. No guardan secretos para dominar, sino para contener, para evitar que una verdad demasiado grande fracture una conciencia aún frágil. Si esos documentos existen, si describen encuentros, observaciones o conocimientos que trascienden lo humano, entonces su función no es revelarnos a los otros, sino prepararnos para vernos a nosotros mismos desde otra perspectiva. Quizá esas inteligencias no sean dioses ni demonios, quizá no vengan a salvar ni a destruir, quizá solo observan y tal vez lo han hecho siempre. Las antiguas visiones, los textos prohibidos, las luces en el cielo, los silencios institucionales, todo apunta a una misma idea inquietante. La historia humana no se desarrolló en aislamiento, se desarrolló bajo una mirada externa, una presencia discreta, constante, paciente. Si algún día esa verdad se hace pública, no marcará el fin de la fe ni de la ciencia. Marcará el inicio de una nueva etapa de conciencia, una donde el ser humano deje de preguntarse si está solo y empiece a preguntarse si está preparado para aceptar que el universo no gira a su alrededor, preparado para convivir con el misterio sin convertirlo en miedo, preparado para comprender que el conocimiento no siempre libera de inmediato. A veces, primero sacude. Tal vez por eso, los archivos siguen cerrados. No porque no podamos conocer la verdad, sino porque la verdad nos exige algo a cambio. Humildad. Si este relato resonó contigo, si sentiste que algo antiguo despertó mientras escuchabas, suscríbete al canal. Aquí no buscamos respuestas definitivas, sino recordar preguntas que nunca debieron olvidarse. Porque al final, lo más perturbador no es que exista vida extraterrestre. Lo verdaderamente inquietante es que quizá siempre lo supimos. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes